Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo humano. Hoy vamos a hablar de algo especial, por eso me tenéis aquí, y es de literatura aeronáutica de la Segunda Guerra Mundial. En este caso y específicamente en las obras de Christer Bergström, Black Cross, Red Star, que aquí podéis ver el volumen 4 y el volumen 1. Esta es una serie de 5 volúmenes que empieza con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Este y termina en el quinto volumen de momento con el final de la batalla de Kursk. Ahora mismo están siendo renovados los volúmenes 1, 2 y 3 que tienen el formato anterior a este nuevo formato más grande. Podéis adquirirlos directamente desde el autor y vamos a hablar un poquito de ellos porque sinceramente me parecen de lo mejorcito que hay de literatura náutica Segunda Guerra Mundial y un por encima en el frente del Este porque no hay tanto como por ejemplo en el Mediterráneo o directamente en Normandía, etc. La Big Week. Bueno, ese tipo de obras que quizás están un poco pues, más estudiadas y con un montón más de datos. En este caso, estos volúmenes me parecen excelentes y os voy a comentar el porqué. Cuando entramos en literatura aeronáutica de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se nos viene a la cabeza es una lectura densa, compleja y, digamos que también completa, es decir, que los autores llevan a cabo un estudio muy grande. Y estamos en lo cierto, es decir, tenemos unas obras muy buenas, por ejemplo, se nos viene a la mente Schiffler, se nos viene a la mente también Osprey, pero ¿qué pasa? Que tenemos libros como el de Calum Douglas de Secret Horsepower Race, que nos habla de motores, funcionamiento exacto, unos términos muy complejos. Yo me he tenido que probar muchas veces y eso que me he encontrado con esos términos en alguna ocasión, pero había palabras que no conocía para nada, o cosas más sencillitas como por ejemplo pueden ser los libros de Osprey, que hablan de, por ejemplo, 190 versus el Labotchin 5, que son, digamos, un poco más sencillos, más tal. Entonces, ¿dónde se sitúan estos libros y por qué creo que ha hecho su autor, Christer, una gran labor? Pues se sitúan en el punto medio, pero con un montón de detalles que lo mueven hacia esta parte compleja. Cuando empezamos a leer, nos damos cuenta de que el autor sigue una línea cronológica, por supuesto que es muy importante para no perdernos, y que además no se para en elementos, digamos, que nos hiciera perder el tiempo, como por ejemplo el rendimiento exacto de los aviones, algún tipo de dato en concreto. No vemos eso, tenemos un desarrollo natural donde se habla por encima de las características de los aviones y también aparte, muy importante, haciendo referencia a su efectividad en combate, que esto es mucho más importante a veces que las características puras. Recordad en los vídeos que hemos visto del BF-110 o por ejemplo el Messerschmitt 410, ¿no? Donde se hablaba que efectivamente, aunque las características en el papel fueran mejores que otros aparatos, debido al contexto y a su empleo, pues vamos a tener unos resultados diferentes a los esperados. En este caso, el autor se centra efectivamente en seguir una muy buena línea, aportando datos necesarios para comprender cómo funcionan estos aviones en combate. No vamos a hablar, por ejemplo, de un 109 sin decir que pues, tenemos una ventaja técnica al principio contra los MiG-3, contra el MiG-1, cuando comienzan los cambios. Es decir, tenemos realmente un guión que se sigue en ese aspecto y que nos aporta datos muy importantes. Por otro lado, también, y es que de momento solo tengo el volumen 4 visto, tengo pendiente el volumen 1, además de que tengo también el quinto en camino y el segundo que adquiriré esta semana y el tercero que en cuanto esté renovado, es decir, me voy a hacer con todos porque me encantan, es el hecho de que aporta datos pero no se queda ahí. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando hablamos de algo como es una guerra mundial y aeronáutica, hay un montón de cosas en las cuales nos podemos quedar parados y nos podemos desviar. En este caso, el autor hace un trabajo excelente porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo, hablando de las reservas del Luftwaffe en el frente del Este, nos explica un poco por encima y nos pone una tabla para que nosotros podamos ver, es decir, trata a los lectores como personas inteligentes y que podamos ver nosotros los datos sin tener que estar durante 15 páginas explicándonos el número de aparatos disponibles, el número de carencia, etcétera, y que nosotros mismos seamos los que lo veamos, mientras se sigue con ese orden cronológico, se sigue explicando las batallas y otro tipo de datos. En este caso también es muy importante ya que, además de comentarnos las batallas, tenemos unas fotografías en muy alta calidad y unos informes de los pilotos de estos combates, incluso también en muy alta calidad, más bien muy bien traducidos de sus idiomas originales y que nos atraen, es decir, nos llaman, queremos saber qué ha sucedido porque vemos los datos, ¿no? Que se desasocia un poco, es verdad, los datos con lo que sucede en realidad, pero tenemos los datos y después también lo que sucede en realidad y lo juntamos todo y nos da esta mezcla que nos hace un poco más estar ahí. Como comentaba antes, tenemos un montón de editoriales que hacen un trabajo excelente, unos libros muy buenos como los de Osprey, los de Schiffler, pero la verdad es que Christer se hace muy fácil de leer y esto es muy importante porque quizás un lector
novel, de este tipo de literatura, le va a costar mucho más leer este tipo de novelas, de novelas, de libros, pero quizás a un lector más aguerrido pues no va a tener problema. Aquí se juntan todos los tipos de lectores y es posible tanto para el primer lector disfrutar de esto, conocer muchos datos de la historia sin quedarse en algo en concreto, y el lector ya más veterano puede relacionar todo esto, seguir comprendiéndolo y teniendo una visión mucho más clara y con datos mejores y nuevos de lo que ha sucedido en estas batallas. Para poneros un ejemplo también, voy a enseñaros que todos estos libros comienzan con unos mapas, hay que situarse geológicamente, por supuesto, tenemos también unas introducciones, glosarios y abreviaturas, hay que entender todo lo que estamos leyendo y el autor ya se decepciona de ello. Después, por ejemplo, tenemos la división en capítulos, estas fotografías que están en muy alta calidad, aquí se está hablando de la batalla de Stalingrado en el volumen 4, y nos habla, por ejemplo, de la aparición tormenta de nieve y el pequeño Saturno. Aquí tenemos unas pescas y un 109 húngaro, como podéis observar, pero que sí, ahí estamos. Y en pie de foto tenemos unas descripciones, nos indica las unidades, nos indica también a veces el paradero de estos aparatos, porque muchas veces vemos una matrícula y tal y decimos, qué guay, y de repente vemos que la guerra es así y al día siguiente pues fue derribado. Además de todo esto también tenemos estas mini biografías de pilotos que nos comentan, por ejemplo, algunas de estas personas que llevaron a cabo a veces hitos, hazañas, a las cuales pues nos gusta mucho leer. Y también nos acerca a un factor que es muy humano. En las guerras, por desgracia, yo creo que sacamos lo mejor y lo peor de la humanidad. Y en este caso también podemos ver un poco, ¿no?, de las relaciones entre estas personas, cómo vivían, cómo eran, por ejemplo, un día a día para un piloto de Luftwaffe, los distintos vuelos que tenía que hacer, la falta de equipamiento, por ejemplo, o de aviones en comparación con los soviéticos y cómo fue creciendo este desnivel con el tiempo, y todo este tipo de documentación, además de seguir, ¿no?, este hilo histórico que nos va explicando cómo va la batalla, cómo sucede, qué pasa después, cómo terminan. Por ejemplo, aquí nos explica cómo los Stukas llevan un ataque a una columna de carros soviéticos, con, por supuesto, la foto, y en esta parte se nos explica cómo durante este día o este mes, en estos momentos, durante la batalla de Stalingrado, se llevó a cabo este tipo de combates. Aquí, por ejemplo, incluso se nos indica también una tabla indicando las unidades de reconocimiento, para que veáis también, nos situamos con el tipo de unidades que hay, el total, etc. Es decir, tenemos una idea muy buena de la batalla, se nos explican muy bien los aviones sin tener que estar parándonos cada 2x3 explicando detalles técnicos. Se nos dice también cómo se desempeña en combate, es decir, se va a dar una explicación de cómo funcionan, por supuesto, y un montón de datos que nos hacen meternos ahí. Por eso decía que Christer lleva a cabo un gran trabajo a la hora de introducirnos de manera sencilla, una lectura muy muy fácil. Incluso, estos libros están en inglés, que es muy importante, y perdonad que no lo dije antes, pero se hace muy fácil de leer y de digerir. Esto para mí es muy importante, ya que sé que el inglés le puede costar a la gente, a mí también me cuesta aunque sea traductor, sobre todo cuando hablamos de un lenguaje técnico, pero en este caso el autor realiza un gran trabajo y es una lectura sencilla, fácil. No os preocupéis por esto, de verdad. Si tenéis conocimientos mínimos de inglés, va a funcionar, no os asustéis. Y además de todo esto, tenemos también, por supuesto, algunos apéndices, como por ejemplo aquí la estructura de Luftwaffe, por supuesto teniendo en cuenta, ¿no?, la época en la que estamos hablando, ¿no?, en este volumen, que es a partir de esa vuelta de tuerca de la batalla de Stalingrado, las pérdidas de los soviéticos, de la fuerza soviética, no de la PVO, sino de la UVS, hasta marzo del 43, para que veamos también, ¿no?, como las pérdidas que también tienen los soviéticos, que van a ser a veces superiores, y después terminamos siempre en todos los volúmenes con unas láminas preciosas a color de muchos de los aparatos que tenemos en esta batalla y en esta franja de tiempo. Esto a mí me parece maravilloso, ya que tenemos una mejor visión, ¿no?, de estos aviones, tenemos un mayor disfrute, el autor nos mete con unos datos muy muy buenos, muy ligeros de llevar, y también, por supuesto, lo visual, que llama mucho. Finalmente, quería comentar también que tenemos sobre capa unas bonitas imágenes de muchos de los aparatos que están en estos momentos en combate en este libro. Y también para, digamos, como decía antes, mostrarnos un poco qué es lo que estamos leyendo, qué es este Heinkel 177, qué es este Henschel HS-123. Por detrás podemos echar un vistazo, además de nuestro amigo Google, pero además vamos a tener las láminas y en otras ocasiones tendremos también estas imágenes.
Bien, la idea de este vídeo, que ya estamos terminando estos 10 minutos, que tampoco quiero pasarme ahí comentando todo esto, la idea de este vídeo es daros a conocer un poco este tipo de literatura y sobre todo estos libros que, a mi parecer, son auténticas joyas. La calidad en la que está escrito, las imágenes, lo que podéis ver aquí. Y por supuesto, lo que nos cuentan no lo podemos encontrar en cualquier otra obra. Entonces, simplemente por ese hecho ya son muy buenos. Y además también hay que comentar que como son ediciones físicas y que no son infinitas, algunos volúmenes, suelen acabar por un precio muy elevado. Es decir, algunos de estos, como por ejemplo el primero hace un año y pico, estaba por más de $1.000. Y este, por ejemplo, que tenéis aquí ahora mismo, lo compré por el precio normal, que eran 60 y pico euros, era como 2-3 años, está ahora mismo por más de 300 euros en Amazon. Simplemente para que os hagáis una idea de que tienen un alto valor, ya que son muy buenos. Y nada más, tampoco me voy a poner aquí a explicaros prosa porque no soy un experto, simplemente os comento mi opinión, ¿no? De que es fácil de llevar, hay un montón de datos, aunque no sepas inglés es muy divertido, el autor hace un gran trabajo para que no nos quedemos estancados en un sitio, siempre queremos saber qué sucede a mayores y nos mete también estas historias, biografías de por medio que van encajadas justo en lo que nos está explicando para empujar un poco más la narrativa. Así que nada, chicos, me quería despedir y quería también desearos un feliz año 2024. Seguramente no lanzaré ningún vídeo hasta después de Año Nuevo, quedan 2-3 días en el momento de la grabación de este vídeo. Y poco más, ha sido un año muy interesante, hemos tenido unos vídeos más curiosos, ¿no? Explicándoos cómo funcionan algunos tipos de aviones, quitando un poco de mito, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, como por ejemplo ahora con este tipo de libros. Le mando un saludo y un abrazo muy grande a su autor, el cual he hablado con él por correo, y además también esto es un extra. No debemos, por supuesto, calificar un libro por cómo el autor reaccione. Lo suyo es el valor propio de la obra, pero en este caso que el autor sea cercano, responda a preguntas y esté ahí, es un plus añadido a mi parecer. Y es también algo que creo que hay que comentar, ya que él lleva ese cariño lo lleva también a responder a gente que puedo no ser un cliente, cuidado. Entonces creo que esto es también muy necesario de decir. Y poco más, chicos, quería desearos, como decía antes, una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Muchos abrazos y muchas gracias por estar aquí. Recordad, los libros son y serán siempre tesoros, los físicos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.